No sé si ahora, ok. Como ven, el alumnado ha puesto muchas de sus destrezas previas y mucha creatividad en ello, ¿no? Considero en este sentido y en estos apuntes para el futuro, para acabar, que ha sido un acierto buscar el patrimonio local y no cualquier tipo de patrimonio que pueda ser más general y más ajeno, para crear esta conciencia de que no solo existe lo clásico, que es un gran problema que tenemos en Europa, como les decía, la Constitución, citando a Tucídides, ¿no? Eh, Además, el trabajo en común que hemos hecho en el aula ha permitido que trabajar todos los aspectos y además permitir esa entrega, esa evaluación continua que ha ido dando forma a sus trabajos, de modo que el resultado de todos ellos frente a la evaluación ha sido muchísimo mejor, con lo cual han adquirido muchísimos más aprendizajes gracias a esto. Ha mejorado su alfabetización digital, de la que ya hablaba Elena, Elena habla porque es una de mis principales batallas, ¿no? Eh, y creo que en este sentido ha habido mejoras. También porque el tipo de trabajo no permitía usar inteligencia artificial y eso ha sido parte de pensarlo, ¿no? Puedes ser creativo sin necesidad de hacer inteligencia artificial, no porque sea mala en sí, sino porque tienes otros recursos para no focalizar todos tus recursos digitales en el mismo lugar. Como decía, la apuesta por la libertad en este primer curso ha permitido potenciar habilidades que en tercero esto no me ha pasado. En tercero no son capaces, necesitan algo más tradicional, se sienten más cómodos en algo más tradicional. Entonces, entre todos deberíamos mirar hacia dónde llevamos el alumnado, ¿no? Y en este sentido, pedirles que justifiquen las decisiones que han tomado sobre su propia pieza es también un acierto, ¿no? Con esa bibliografía comentada. ¿Qué no pasa? Ok. Ahora bien, como decía, dentro de los errores y dificultades, los estudiantes tienen que sufragar su obra. Esto lo hemos solucionado gracias a la nueva financiación que hemos obtenido. Para ellos es muy difícil distinguir entre lo que es ciencia, lo que es alta divulgación o divulgación a secas, y eso es algo en lo que debemos poner más el foco, debo poner más el foco para esa distinción, igual que entre lo que requiere un rigor histórico y lo que es un producto de entretenimiento, ¿no? En ese sentido, debo incidir más en ello. Uno de los errores es que es muy difícil replicar esa evaluación continua para una convocatoria extraordinaria, con lo cual tienen que hacer más o menos lo mismo, pero pierden todo el apoyo del grupo, dando forma, ayudándoles a dar la forma que quieran. Y luego ha sido una dificultad a la hora de compartir la asignatura con otros docentes porque les saca un poco del discurso y del que las cosas se hagan de manera grupal y estén más integradas. En ese sentido es una dificultad, en ningún caso un error, pero el trabajo al final se resiente. Esto es todo por mi parte. Muy obrigada. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido muy instructivo, muy ameno. Eh, es una pena que no haya quedado grabado la canción del chico. Me ha extrañado mucho el gusto musical, es decir, B.B. King eh, con una canción preciosa, The Thrill Is Gone, ¿no? La emoción se ha ido, el sentimiento se ha ido en un chaval. La verdad que me ha sorprendido y no lo hacía nada mal, ¿eh? No lo hacía nada mal. Pero bueno, en fin, como tú has dicho, la creatividad, el hecho me has dejado sorprendido en el sentido de que se hubiera metido en la grabación, en el estudio de grabación y él se lo hubiera costeado y entonces demuestra querer hacer las cosas bien y no sé, entre eso y la música, como digo, recupero un poco la fe en la humanidad. Entre eso y que has dicho que la autónoma te ha financiado.
A ver, no me resisto. En junio estuve en la Autónoma como parte de un panel y se me caía el alma a los pies, porque lo único que oía eran lamentos. Es decir, cada año tenemos dinero. Y tengo que decirlo, explicaciones políticas para todos los lados. Nos está machacando la Comunidad de Madrid porque quieren las privadas. O sea, era una retahíla. Y recuerdo especialmente, ahora que has dicho todo esto, pues un chico que estaba muy agradecido al profesor porque había costeado una visita al yacimiento poniendo el autobús de su propio bolsillo. Es que estábamos absolutamente decir, ¿cómo se puede hacer eso? Es decir, bueno, pues por vocación, por interés y tal, pero es que no, lo que decía antes con Aida, ¿no? Me parece que bueno, en fin, estas cosas se deberían apoyar mucho más y bueno, por eso el hecho de que hayan devuelto, bueno, pues de alguna forma esto en apoyar ciertos proyectos, pues me parece genial. Una última cosilla, sí me gustaría comentar. eh, que bueno, eso se puede hacer también en Madrid, esos museos no solamente lo que has dicho al aire libre, sino esos pequeños pero abigarrados museos como el de Cerralbo o el Lázaro Galdiano, que son preciosos y que no los tienes disponibles en otro lado y tal. En cuanto has mencionado dos veces lo de Tucídides en la Constitución Europea, ya, bueno, es la democracia periclea, pero luego al mismo tiempo esa Constitución Europea quiere echar a los griegos porque son pobres. Es decir, queremos lo que nos interesa. Las raíces de los griegos, porque nos dan una democracia de la que ahora nos vanagloriamos, aunque sea muy distinta, evidentemente, pero luego, como son pobres y están haciendo estas cosas, los queremos echar, porque como sabéis, aunque sois jóvenes, les les querían echar precisamente por eso. En fin, un poco la hipocresía, todo eso. Y nada, me imagino que en fin, con esta versión egipcia que nos muestras, me imagino que bueno, tenías al lado allí, aquí le llaman todavía Antoñito, ¿no? Como es sevillano Antoñito Morales, ¿no? Que sabe vender magníficamente Egipto, allá por donde va con unos medios, entonces, pues bueno, habrá influido, me imagino, ¿no? Un poco, porque creo que hay una egiptomanía también siempre en Alcalá de Henares. Pero bueno, Sí, sin duda. De todas maneras, lo llevé a cabo cuando todavía trabajaba en la Complutense, no había llegado a ah, Alcalá vale, vale. y efectivamente lo que dices de, bueno, tenemos museos y esto es posible en Madrid, en otro sitio no es posible. Efectivamente, cuando trabajé en Zaragoza tuve que plantear el patrimonio de proximidad de otro modo muy, muy diferente. Pero sí que es verdad que nuestras universidades, que tienden a no financiar nada, la verdad es que la autónoma, las cosas que financian, las de innovación docente, esas son las que más financian, ¿no? Al final hay, no lo sé, hay un gusto y hay una querencia, lo tratan mejor que otros temas. Y yo no puedo quejarme ahora en Alcalá, ¿eh? La financiación ha mejorado y ha mejorado respecto a la autónoma también, aunque por supuesto sigo en el proyecto con la autónoma, ¿no? Y luego al final, lo que decía de Tucídides, bueno, es que los griegos modernos no serían europeos si no fuesen griegos antiguos porque les hubieran dejado como orientales y no los hubieran dejado entrar ni siquiera, ¿no? Antes de querer echarlos, no los hubieran dejado entrar con esa, al ser una criptocolonia realmente del Reino Unido, por coger términos usados históricamente. Bueno, pues nada, enhorabuena. Luis, supongo que quieres decir algo seguro, ¿no? ¿O no? Primeiro deixa a Helena, ela tá com a mão levantada. Ah, perdón, Elena, no te había visto la manita que tienes ahí, perdón. Pues nada, no te oímos. Activa el... ¿Ahora sí? Ahora. Yo iba a hablar por alusiones, por el tema de la financiación, ¿no? Y además era para compartir la fórmula de éxito. Como tú bien sabes, César, en la autónoma tenemos un problema de financiación que es muy grave y eso nos afecta a nuestra vida diaria.
Pero es verdad que en este caso lo conseguimos con un argumento muy poderoso. Y es que hay leyes que protegen a la inclusividad y el acceso a la educación. Entonces, el argumento que usamos, y por eso lo comparto, por si os lo queréis guardar en la recámara para cuando lo necesitéis, es que la universidad no puede dejar al alumnado atrás porque no se pueda gastar 20 euros en comprar 2 metros de tela. Entonces, la manera que tuve de conseguir dinero para este proyecto es mirarme todas las leyes que había de inclusividad, de acceso a la educación, y les solté un rollo sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2030, reducción de las desigualdades, y les dije, no me podéis aprobar un proyecto a coste cero. Entonces, la verdad es que fue la manera de... Y me dieron la razón, los evaluadores me dieron la razón, me dijeron, no, no, este proyecto ha de ser mínimamente financiado. Los Entonces, la pusiste manera de entre la conseguir espada y la dinero... pared. Exacto, sí, sí, completamente, chantaje. Pero en el fondo, joder, yo creo que tengo razón. Al fin y al cabo, si tú consideras que el alumnado tiene que poner 20 euros, pues habrá quien se lo pueda permitir y habrá gente que no. Y bueno, pues es una manera también de hacer consciente, ¿no?, a las altas esferas de que hay sitios en los que no se puede recortar, Así creo yo. debería ser. Así debería ser, sí. Y tenía ya, aprovecho y tengo una pregunta sobre la gestión del alumnado, porque claro, lo que tú planteas es un alumnado, ¿no?, que o viene de la universidad, aunque sea de fuera, aunque sea migrante. ¿Cómo gestionas cuando un alumno es Erasmus o tiene paupérrimos conocimientos del idioma? Porque este tipo de actividad que ha de ser comprendida en su esencia, pues me imagino que tiene su aquel. Entonces te quería hacer una pregunta en esa dirección. Gracias, porque se me olvidó comentarlo. Efectivamente tenía estudiantes Erasmus en el aula. Por una parte, sorprendidos de que la historia de Egipto se tratase entre cero y nada. Procedían de Francia, entonces el choque para ellos era bestial, ¿no? Yo vengo de París y tengo el Louvre y tengo aquí, me he traído medio Egipto. Eso me facilitó, tuve que llevar tutorías con ellos de forma específica para tratar ciertas cuestiones no, mira, tienes que fijarte en nuestro patrimonio, porque es también un modo de que lo conozcas. En ese sentido funcionaba como el migrante, pero yo no en ningún caso te señalo que solo es esta bibliografía. De hecho, el trabajo que hicieron los Erasmus tenía una bibliografía mucho más rica, pero al mismo tiempo no entendían, había ciertas cuestiones de cultura que no terminaban de entender, ¿no?, que están ligadas a la construcción de España y sus colonias dentro de la egiptología, muchas veces egiptomanía, como bien dices. Además era parte de lo que tratábamos al inicio del curso, ¿no?, esta egiptomanía. Entonces, la gestión de los Erasmus requería sus particularidades, pero fue relativamente sencilla, diría yo, en este sentido. Ahí era más su modo de acercarse al conocimiento de la sociedad española, la sociedad que habían decidido hacer un Erasmus, ¿no?, que se supone que implica también conocer la sociedad dentro de la cual se mueve tu marco educativo, la hicieron a través de la pieza egipcia, que ellos ya como que venían con una parte de historia de Egipto antes, entonces dan los pasos al revés que el resto del alumnado. Pero al mismo tiempo, pero al fin y al cabo hay una ganancia en ambos, ¿no? Los resultados de aprendizaje fueron buenos a pesar de que los modos de circular, digamos, del aprendizaje iban en direcciones opuestas. En este sentido, fue bien. Fue relativamente sencillo de acoplar, ¿no?, el hecho de tener Erasmus. César, Luis, a ¿querías Sandra, decir algo? não, a Sandra Regina, ela fez uma pergunta no chat. Ay, Ela pergunta: quais são os desafios
de trabajar con educación y patrimonio en un contexto donde el patrimonio no es valorado? Así que lo ha puesto a través del chat, sí. Muchas gracias por la pregunta, Sandra. Los desafíos son muchísimos. Lo primero es que la primera vez, bueno, durante las primeras semanas me venía el alumnado constantemente diciéndome que esas salas del Museo Arqueológico Nacional estaban cerradas, porque cuando no tienen personal suficiente porque está de baja y no cubren las bajas, está de baja médica, lo primero que hacen es cerrar las salas que no son importantes, que consideran que el patrimonio que hay en ellas no es importante. Y eso le pasa al patrimonio de Egipto principalmente, lo poquísimo que hay de Próximo Oriente, que es, de Egipto hay muchísimo en comparación. Y la siguiente, si eso ya no se puede, entonces ya cierran la de Grecia. Entonces lo único que importa es lo que ha pasado en la península ibérica. En ese sentido es complicado gestionar ese conocimiento del patrimonio, pero es de esa complicación de la que surge realmente esta idea. Decir, no, mira, tienes que conocerlo, porque tienes que ver, tienes que ser capaz de ver a lo lejos también. No solo las dos cosas que toda tu cultura popular y tu sociedad te dice que debes saber, sino que tenemos otro patrimonio y lo tenemos por otros motivos. De hecho, al principio estaba preocupada de que no hubiera piezas de diferencia suficiente con todos ellos, y también mapeé la recepción de Egipto dentro de la ciudad y podría haber hecho la práctica solo de la recepción de Egipto dentro de la ciudad. Una recepción neoclásica y contemporánea de Egipto. Entonces, hay mucho más y ni siquiera yo soy consciente de ello, que soy quien les está diciendo, mira más allá. Entonces, hay un problema generalizado y del problema generalizado es de donde surge esto. Además de decirles, el producto es tuyo, este patrimonio es poco conocido. Si quieres ir, presentarte al museo y decirle, mira, he hecho esto, ¿te interesa? Como, ok, yo sirvo de nexo de cualquier modo. Ellos tenían que presentar un producto, pero luego podían quedarse con él, porque hay experiencias similares de gente que lo ha hecho por hobby, no como parte de una asignatura, pero que luego lo ha vendido y ha sacado rendimiento económico. Entonces, ese también es un modo de presentarlo ante la universidad, que está muy preocupada como institución por crear personas empleables, ¿no? Tenemos que crear estudiantes que lleguen a tener un empleo. Bueno, el storytelling de la antigüedad también puede llevar ahí. Entonces, si ese es tu camino, mira, yo te lo muestro y tú luego, si quieres, lo sigues. Yo te voy ayudando en el camino científico, pero puedes llevarlo a cabo, ¿no? Y así es una forma de valorizarlo mucho más. Y la verdad es que la experiencia ha sido buena. Tanto esta como la otra que la hice sobre patrimonio de la península ibérica, pero poco conocido, y también dio buen resultado. Muchas gracias. Aproveitando então, prometo que serei breve por conta da hora, né? Teremos ainda a sessão da tarde, né? As sessões da tarde, mas parabéns, Cristina. A propósito, antes de fazer qualquer colocação, eu não nego, tá? Que eu queria muito aprender a fazer igual você fez na sua pantalla, ou seja, ficar embaixo com a apresentação redonda. Não sei fazer isso e achei o máximo. A questão toda é porque, vendo você responder não somente a Helena, como também dialogando com o César e respondendo a Sandra, isso demonstra, mais uma vez, que vivemos num mundo muito próximo ainda, né, que transatlântico. Porque, não sei, acredito que todos aqui saibam, mas alguns anos atrás nós perdemos o nosso acervo, ou a maior parte do nosso acervo de egiptologia com um incêndio que houve no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E é aquela questão, né? São coisas que são
previstas, mas que ninguém acredita que vá acontecer até que ocorra. Então, sabíamos que isso ia acontecer. E foi uma perda significativa, e desde então, os esforços são na tentativa de reproduzir por impressão 3D o material que havia no seu acervo. E vendo você comentar sobre essas possibilidades, até remonta um comentário que eu fiz ontem em outra fala, porque possibilidades nós temos, disponibilidade por vezes também, mas é muito difícil, né, nós fazermos o que nós fazemos, que, a meu ver, é quase um milagre, diante das condições que nos fornecem. Então, o professor Carlos Eduardo da Costa Campos, que é um dos organizadores, e eu também estamos, ou melhor, temos dialogado com o Diego Chapinal em relação ao projeto dele, que recebemos a notícia na semana passada, né, da não aprovação, mas nós temos museus aqui no Rio de Janeiro, em particular, embora eu esteja em outro município agora, com acervo numismático, com moedas que remontam o período clássico grego e vão até a Antiguidade Tardia. E como não existem muitos interessados no Rio, as exposições não falam sobre. De vez em quando, a curadora, que é uma amiga nossa, a Paula Aranha, ela promove alguma exposição, mas são exposições que são rapidamente retiradas do catálogo para se colocar uma exposição sobre rock and roll, sobre a banda Nirvana ou algo do tipo, porque isso chama mais o público do que efetivamente conhecimentos gerais, digamos assim, gerais no sentido mais generalista mesmo, sobre a antiguidade. É como se a antiguidade, no caso brasileiro em particular, ela estivesse completamente apartada. Nós ainda temos esforços, e uma das coisas que eu tenho por hábito, e meus estudantes aqui não me deixam mentir, eu pergunto a eles por que eles precisam estudar história antiga. Eu pergunto a eles por que eles precisam daquilo ali. E é impressionante porque a maioria não sabe. Eles simplesmente estão ali e obedecem. Então, ver o seu esforço, ver o vídeo, né, os 2 vídeos, foi algo muito, muito interessante, reconfortante, que nos dá muita esperança para, né, o ensino de história em particular, ou melhor, em geral, e de história antiga em particular. Então, parabéns, e que possamos estreitar ainda mais os nossos laços de cooperação. Bueno, pues gracias, ¿no? Y si no hay nada más que añadir, ¿no? Pues Cristina, Elena, Aida, muchas gracias a las 3 y me alegra veros y que hayáis participado, ya lo he dicho, y bueno, pues ya nos encontraremos por ahí. Mucho ánimo y mucha suerte, y que sigáis con estas cosas que bueno, pues se necesita ese entusiasmo, ¿no? Yo siempre digo en el sentido literal del término. Entusiasmos es cuando la divinidad te posee y te anima frenéticamente a hacer cosas, ¿no? Eso es, yo creo que no lo debemos perder, ¿no? De alguna forma, aunque tengamos todas estas cosas de las que inevitablemente vamos hablando y que te van erosionando, socavando, desgraciadamente, porque es nuestro día a día. Pero bueno, Luis, un abrazo. Bueno, pues nada, Obrigado, paramos. César. Hasta luego. Obrigado. Paramos então agora para o almoço. Agradeço mais uma vez a Helena, a Aida, a Cristina, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco, ao César, ao Nai também, muito obrigado. E retornamos do almoço às 14 horas, horário de Brasília. Porém, né, 13 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 17 horas, horário de Lisboa, e 18 horas, horário de Sevilha. Todas as pessoas que quiserem participar serão muito bem-vindas, e aquelas que não puderem, nós entendemos, tanto por questões pessoais, profissionais, quanto de fuso horário, que é muito importante também. Então, novamente, muito obrigado, e nos encontramos depois do almoço. Obrigado. Gracias, Un adiós. abrazo.